En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia. Hola, hola, esto es Frecuencia Legislativa y yo soy Carmen Serna. Le damos la bienvenida a nuestro programa a todos nuestros televidentes y oyentes que se conectan a esta hora a través de Radio Nacional de Colombia y el canal Congreso. Muy feliz de acompañarlos un fin de semana más para contarles toda la información legislativa que se presenta desde la Cámara de Representantes. No podemos iniciar sin antes darle la bienvenida a nuestro compañero Luis Miguel. Bienvenido. Hola Carmen, como siempre un gusto estar aquí contigo presentando Frecuencia Legislativa y también de saludar a todos los que nos oyen y nos ven hasta ahora, como ya lo dijiste, a través de Radio Nacional de Colombia, a través del canal del Congreso. Antes de empezar, Carmen, quiero tirar unos datos, porque hoy es sábado. Okay. Entonces hablemos, mira, hoy sábado es el Día Internacional del Músico y pues Colombia tenemos muy buenos músicos, así que feliz día para los músicos colombianos y además es el Día de la Orquídea. La orquídea es la flor nacional de Colombia, sí. Entonces también importante para nosotros festejar el Día de la Orquídea. ¿Sabías eso que hoy era el Día de la Orquídea? No sabía que hoy era el Día de la Orquídea. Ese es el Día de la Orquídea. Interesante ese dato. Pero bueno, Carmen, iniciemos entonces con toda la información. Así es, Luis Miguel, iniciamos este espacio informativo con una realidad que preocupa a muchos sectores de la opinión pública y por supuesto el Congreso no podía ser la excepción. Y es que tras la revelación de la muerte de menores en bombardeos por parte de la fuerza pública a grupos criminales, se ha puesto el foco en las alarmantes cifras de reclutamiento de menores, de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos al margen de la ley. Así es, Carmen, y es que según cifras dadas por la misma defensora del pueblo, Iris Marín, a corte por lo menos del 2024 se registraron cerca de 625 casos de reclutamiento de menores y esto ha sido un fenómeno que ha venido en incremento en los últimos años. Llegamos a un punto en el que básicamente se presentaban 35 casos por año, ya estamos en 625, entonces es un crecimiento bastante preocupante. Precisamente hablamos con la defensora del pueblo, Iris Marín, quien nos da algunas cifras sobre qué poblaciones son más vulnerables a este tipo de reclutamientos y esto nos dijo. 48% de los menores de edad reclutados son indígenas, el 6% son afrodescendientes, como digo, el lugar de mayor prevalencia es Cauca, pero también está Antioquia, norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, entre otros departamentos donde también se presenta. Luis Miguel, por otro lado, Astrid Cáceres, ella es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y hace un llamado importante a los grupos al margen de la ley para que entreguen los menores que se encuentran en sus filas. Si no hay una voluntad de paz de todo el país y si no reclamamos los niños y niñas que han reclutado las filas de los distintos grupos armados, ya no solamente como venimos haciéndolo con las campañas, con las acciones de prevención, sino de manera más contundente con ellos, lo que vamos a ver es más niños muertos en diferentes escenarios de la guerra. Bueno, y según cifras de Medicina Legal, en bombardeos que ha realizado la Fuerza Pública de agosto hasta el más reciente, se han presentado cerca de 15 menores de edad muertos. Sin embargo, se presume que pueden ser más porque hay por lo menos 5 bombardeos más de los que no se tiene ningún tipo de registro de víctimas. Entonces, este número podría incrementar. A propósito de esto, hablamos con la representante Erika Tatiana Sánchez, ella es representante por el departamento de Santander, y nos dijo lo siguiente. Un Estado social de derecho, que el derecho internacional y humanitario, que la UNICEF y la protección de los derechos de la niñez predomina y prevalece. El niño no deja de ser niño si es reclutado o no es reclutado. Luis Miguel, y es que el crecimiento exponencial del reclutamiento de menores y en general todo tipo de violencia por el territorio nacional ha puesto en cuestionamiento lo que es el llamado proyecto de la paz total del gobierno nacional. El representante del departamento de Antioquia por el Partido Conservador, él es Luis Miguel López, así lo manifestó, escuchemos lo que dijo. Por eso pasaron los grupos armados de más de 400 municipios a más de 800 municipios a tener presencia en Colombia. La verdad es que es un dolor gigante, porque nuestros niños no deberían ser utilizados para la guerra. Hablamos también con representantes de sectores del gobierno quienes son autocríticos un poco con el tema de la paz total, pero sin embargo siguen apostándole a que la paz es el camino para la reconciliación en Colombia. Eso nos dijo el representante también por el departamento de Antioquia, miembro de la coalición Pacto Histórico, Alejandro Toro.
Así que hay que entender que el camino de la guerra nos llevó a las acciones más atroces y que el camino que ha propuesto el presidente Gustavo Petro es generar oportunidades también. Pero eso sí, debemos corregir muchas cosas que hoy están pasando y que terminan en lo que hoy tenemos, un aumento del reclutamiento de estos grupos narcoguerrilleros. Bueno, sin lugar a dudas, el llamado es unánime, y es que los niños que hacen parte de la guerra son víctimas del conflicto y la falta de oportunidades. No podemos permitir que se sigan instrumentalizando y usando a nuestros niños para estos fines. Bueno, Carmen, a propósito del reclutamiento de menores, precisamente en la Cámara de Representantes hay un proyecto que busca penalizar este tipo de conductas por parte de los grupos criminales. Este proyecto es de la autoría del presidente de la Cámara, Julián López, quien a continuación nos cuenta de qué trata. La verdad es que este tema es muy importante. Aquí aprovechamos para enviarle un mensaje caluroso al Senado de la República para que rápidamente le dé debate a este importante proyecto que endurece las penas para el que reclute un menor. Y no solamente eso, el que instrumentalice un menor va a irse con más de 50 años. Nosotros tenemos que, como sociedad, enviar ese mensaje. Aquí el que se meta con nuestros niños y niñas la paga. Luis Miguel, y escuchemos este dato: 600 municipios del país podrían ser víctimas de violencia de derechos civiles. Eso lo dijo la defensora del pueblo Iris Marín durante un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos. María Luisa Barrera es la encargada de abrirnos y contarnos de qué se trata. Más de la mitad de los municipios del país podrían tener algún tipo de riesgo durante el próximo año electoral. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, 600 municipios presentan alertas tempranas, 62 requieren acción inmediata, 162 urgente, prioritaria 425 y 216 están bajo observación. En total son alrededor de 145 municipios que están en este nivel de riesgo con diferentes intensidades y que requieren una acción prioritaria del Estado. Este delicado panorama fue analizado en un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos. Hay alertas muy graves para las elecciones de 2026. Hay alertas en el marco de violencia política contra las mujeres, que es la ley que sacamos adelante y que protege a las mujeres también en contiendas electorales, y el CIPRAT, que es la instancia del Ministerio del Interior, que tiene que responder a las alertas tempranas. Ojo, no ha emitido un solo informe entre 2024 y 2025. Representantes de la comisión piden al Gobierno Nacional redoblar esfuerzos para que la democracia sea libre, segura y transparente. Y aquí lo que se ha pedido es que haya una coordinación por encima de los colores políticos, por encima de buscar ganar protagonismo político a partir de estos hechos, una coordinación de todas las instancias de gobierno. Por su parte, el ministro de Defensa manifestó que está en marcha el Plan Democracia, con un gran despliegue de miembros de las fuerzas militares para garantizar la seguridad electoral. Síguenos en nuestras redes sociales como Cámara Colombia. Bueno, Carmen, desafortunadamente no podemos cambiar el tema de orden público, y es que la semana pasada en Cali hubo un atentado contra una estación de radio de RCN. Esto es un atentado no solo contra RCN, sino contra la libre expresión y los medios de comunicación. Hablamos con varios representantes a la Cámara quienes se pronunciaron a propósito de esto, y nuestro periodista Ricardo Cáceres nos preparó la siguiente nota. No se puede pasar por alto una agresión contra los periodistas y medios de comunicación y volverse una estadística más cuando se registra un hecho que busca silenciar la prensa, como lo ocurrió recientemente contra las instalaciones de RCN en la ciudad de Cali. Por su parte, los representantes a la Cámara se pronuncian rechazando y solicitando al gobierno medidas especiales y a los violentos cesar su accionar y respetar a los medios de comunicación. No, mira, lo de RCN es terrible, no solamente RCN, en el barrio Los Mangos, en Charco Azul, gracias a Dios, ningún herido. ¿Y por qué contra RCN? ¿Será que los quieren callar?
Nada justifica que haya atentados ni hechos violentos que pretendan atemorizar la prensa, que pretendan cerrar o cercenar el derecho a la libre expresión y a la información. Nuestro pronunciamiento no puede ser otro que de rechazo absoluto y de exigir a las autoridades pertinentes para que se tomen las medidas necesarias para dar urgentemente con los responsables, con sus capturas y judicializaciones y por supuesto para que en adelante se impida todo acto terrorista. Ante esta situación también se ha señalado por parte del gobierno que se creará una política pública para prevenir riesgos y proteger la libertad de expresión. Luis Miguel, ¿usted ha escuchado hablar del catastro multipropósito? Sí he escuchado, he tenido la oportunidad de cubrir varias audiencias públicas. Es un tema complejo y que le preocupa mucho a la gente, sobre todo por el tema del impuesto predial y este tipo de cosas. Así es que para asegurar información clara, precisa y transparente sobre todos los predios a nivel nacional, lo que hay en el país, nace una nueva apuesta con un proyecto que fue radicado en la Cámara de Representantes. Julio César Fuquen es el encargado de contarnos todos los detalles. Un país que sabe quién tiene la tierra y cómo se usa, avanza. Hoy, un nuevo proyecto de ley busca dignificar a campesinos y víctimas del conflicto armado con un catastro multipropósito. Pues lo primero que hacemos es que devolvemos el catastro a convertirlo en función pública. Eso significa que ya no se va a seguir tercerizando, que es lo que ha permitido que externos distintos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi terminen operando el proceso. Y es con esos operadores privados con los que hemos tenido los principales problemas en todo el país. Nadie está diciendo que no se pague, se está diciendo es que se pague lo justo y que haya una clasificación justa y equitativa cuando se habla de los esquemas de ordenamiento territorial, del plan de ordenamiento territorial y del pago de ese catastro multipropósito. La iniciativa propone un sistema catastral moderno y actualizado que permita saber con precisión quién ocupa cada predio, cómo se usa la tierra y qué derechos deben protegerse. Mucha gente que está en los estratos 1, 2 y 3. Con la valorización de la tierra a nivel comercial, ya muchos perdieron los beneficios del CISBEN y empezaron a declarar a la DIAN. Entonces eso va obviamente que a encarecer más la pobreza, una pobreza silenciosa. Los terrenos, muchos que tienen problemas de saneamiento judicial, pues obviamente que ya están pasando a ser de la nación. Con esta ley, los procesos de restitución evitarían nuevos despojos con acompañamiento jurídico, social y económico para las comunidades, además de impulsar la justicia tributaria. Bueno, pero pasemos ya a temas más amables y productivos. Vamos a hablar de un proyecto de ley que busca mejorar la producción pecuaria para subir la producción sin afectar los ecosistemas. Este es un proyecto nuevo que nace en la Cámara de Representantes y nuevamente nuestro periodista Ricardo Cáceres estuvo muy atento y nos preparó la siguiente nota. La iniciativa apunta a fomentar buenas prácticas de la actividad y el cuidado ambiental, estableciendo zonas protegidas en la cadena productiva y poder así certificar la no afectación del ecosistema y alcanzar los mejores precios en el mercado. Trae grandes beneficios porque la principal lucha que tiene que dar Colombia hoy para conservar la biodiversidad y cumplir las metas de la crisis climática, el cambio climático, es frenar la deforestación. Otro de los puntos es fortalecer el cuidado de las reservas forestales e hídricas del país, que se han deteriorado por la deforestación, como en las regiones sensibles, como es el Amazonas y los páramos, donde se han venido extendiendo las fronteras para la crianza de los bovinos. Que el ganado que de aquí en adelante se venda, se exporte, se use para el consumo regional, tiene que tener una garantía, una certificación de que no ha sido criado ni levantado, ni tampoco en engorde, en territorios donde antes existían bosques o existían selvas y que hoy son solamente pastizales o praderas, es decir, que se ha potrerizado el bosque o se ha potrerizado la selva. Este renglón económico arroja importantes cifras por la exportación de ganado. El año anterior, Colombia exportó 238.600 bovinos en pie por un valor de $180.3 millones y adicionalmente 24.769 toneladas de carne por $106.5 millones, lo que representarán más ingresos al contar con el sello ambiental que le permitirá el aumento de tarifas por esta condición.
Bueno, continuamos con otro tema que no es tan chévere, pero pues igual. No es chévere, pero muchos colombianos buscan irse. Así es, lamentablemente. O bueno, no sabemos. Pues hay muchos motivos, pero sí, sin embargo, muchos colombianos se encuentran con realidades muy complicadas. Por ejemplo, discriminación, explotación laboral y falta de atención consular hacen parte del diario vivir de muchos colombianos que migran por diferentes razones a otras partes del mundo. En la conmemoración del Día Nacional e Internacional del Migrante, ellos alzaron su voz y expusieron sus razones. A propósito de eso, escuchamos a Carlos Ramírez, él es de la ONG La Voz de los que no están. Él habla a propósito del tema de los colombianos que han tenido que irse a guerras ajenas, como por lo menos la de Ucrania. Escuchemos a Carlos Ramírez. Como ustedes saben, este conflicto se vive a miles de kilómetros de acá, pero las muertes las están poniendo los colombianos. Lamentablemente, esto es un tema que pido no estigmatizar. Muchos de ellos, así como muchos migrantes, salen a buscar oportunidades. En este caso pasa lo mismo, muchos de ellos se van con sueños. Bueno, Carmen, y otro llamado que vienen haciendo los colombianos es precisamente la falta de atención diplomática donde se encuentran. Hay muchos lugares, muchos países donde ellos se encuentran donde ni siquiera hay un consulado cerca donde puedan hacer trámites. Además, también vienen reclamando que haya más presencia en el Congreso que lo representa. Actualmente en el Congreso de la República solamente hay una curul por los colombianos en el exterior y es una población de 4.7 millones fuera del país, que merecería, digamos, tener una representación más amplia. Hacían la crítica que países como Ecuador, con menos población, tienen hasta 7, 8 curules internacionales y Colombia, con toda la cantidad de gente que tiene, solamente tiene una. Estos fueron algunos de los llamados y precisamente hablamos con Carmen Ramírez, ella es la representante por los colombianos en el exterior, que cuenta cómo desde el Congreso se vienen avanzando en propuestas para ayudarlos a ellos. Desde la Curul Internacional hemos presentado un proyecto de ley para utilizar la inteligencia artificial para mejorar esa atención consular, para garantizar además atención 24 horas al día. Así es, Luis Miguel, y precisamente Álvaro Londoño es el presidente de la Comisión Segunda y hace un llamado al Gobierno Nacional para que asigne los recursos pertinentes para la atención de los connacionales. Escuchemos lo que dijo. Realmente el Ejecutivo es quien debe asignar los recursos, debe garantizar en los consulados, embajadas, que a esos colombianos de allá se le cumplan, se le respeten los derechos. Bueno, pero es que la realidad de la migración no solamente los colombianos que salen del país, sino últimamente Colombia se ha vuelto un país de tránsito. Muchos migrantes de otros países pasan por Colombia para salir hacia Centroamérica. Por lo menos hemos visto la crisis del tapón del Darién, que fue algo bastante fuerte en cuanto a atención. A veces desbordó la capacidad de atender esto al Estado. Precisamente hablamos con William Aljure, él es representante por la CITREP, uno de las curules de paz, quien pide también que todas esas personas que lleguen al país puedan ser atendidas de la mejor manera. Hemos hablado varias veces allí en Cancillería tocando este tema de la cantidad de oleada que vienen y se dice que para pasar por el tapón del Darién, pero aquellos que no le alcanza el combustible, sino hasta llegar allí, digamos los que entran por Ecuador o aquí por Arauca, y quedan aquí en Colombia, también hay que darle como un tratamiento a esas personas. Así es, Luis Miguel, quedaron muchos pendientes y compromisos que ayuden a los colombianos en el exterior oportunamente y se atiendan esas problemáticas que aquejan a todos los colombianos que están fuera del país. Síguenos en nuestras redes sociales como Cámara Colombia. Bueno, Carmen, esta pregunta es para ti, pero no solo para ti, también para todas las colombianas que nos ven y nos escuchan a esta hora. Generalmente, ¿tú ejerces tu derecho al voto? Sí, Luis Miguel, soy muy democrática. Puntualmente vas y votas. Puntualmente voy y voto. Pues mira, ya que estamos cerca a una época electoral, el próximo 1 de diciembre se va a conmemorar los 68 años en que la mujer pudo ejercer su derecho al voto. Eso es una cosa muy importante que han podido ganar las mujeres en cuanto a equidad de género en el país. Emily, nuestra periodista, preparó la siguiente nota. Porque cada historia importa y cada voz suma. Todas cuentan. Eso es, Mujeres con todas las de la ley. El
El 1 de diciembre de 1957, más de 1.800.000 mujeres votaron por primera vez en Colombia. Muchas lo hicieron con su cédula recién expedida, tras la campaña que formalizó su ciudadanía. No, yo a las mujeres les he entregado mi vida. Y si tuviera otra vida le entregaba a las mujeres. Ella es María Teresa Arizabaleta, cofundadora de la Unión de Ciudadanas de Colombia y última sobreviviente del movimiento sufragista. Su liderazgo fue determinante y por eso la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer la distinguió con la Orden a la Mujer y a la Democracia Policarpa Salabarrieta. Colombia tiene que reconocer que la superación de este país se la debe a las mujeres. Desde la comisión señalan que este reconocimiento abre un camino para las mujeres que hoy buscan ocupar espacios de decisión. A partir de ahora solo nos falta la equidad, darnos cuenta que no somos una cuota, darnos cuenta que no necesitamos que un hombre nos represente y ser capaces de confiar en la representación de otras mujeres. Sin embargo, que las mujeres puedan votar no significa que puedan influir en igualdad de condiciones en las decisiones del país. Tenemos que resaltar que ese derecho adquirido debimos haberlo tenido hace mucho tiempo. Estaban sometidas a ese yugo que no les permitían votar ni ejercer ese derecho a decir yo opino, yo digo, yo quiero. María Teresa Arizabaleta no solo hizo parte del movimiento sufragista, fue la primera mujer candidata a la alcaldía de Cali, la primera estudiante en condición de maternidad en la Universidad del Valle, la primera catedrática de matemáticas de esa institución, una de las primeras arquitectas del país y llegó a ser senadora de la República. Porque cada historia importa y cada voz suma. Todas cuentan. Eso es, Mujeres con todas las de la ley. Bueno, Luis Miguel, llegó la hora de una sección muy importante para nosotros y es la sección Explicando la Ley. Y hoy venimos con un tema muy importante, no solo para mí, sino para muchas madres en Colombia y en el mundo en general. Y yo sé que todas estaremos de acuerdo que es importante cuidar la alimentación de nuestros hijos. Hoy Zulma Pulido nos habla sobre ambientes escolares alimentarios saludables, un proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso de la República. Adelante, Zulma. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. En Colombia, más de 3 millones de niños se ven afectados por la inseguridad alimentaria. Por ello, la Cámara de Representantes adelanta un proyecto interesante: Ambientes Escolares Alimentarios Saludables. Este proyecto busca garantizar que las instituciones educativas promuevan hábitos de vida saludables, limitando la exposición de niños, niñas y adolescentes a alimentos y a bebidas no saludables. Se establecerán medidas para regular la oferta y publicidad de alimentos ultraprocesados, mientras se impulsa la venta de productos frescos y nutritivos de productos regionales. El proyecto integra la educación alimentaria y nutricional al currículo escolar, fortaleciendo el derecho a la salud y alimentación adecuada. Se establecerán criterios técnicos de calidad para los alimentos y así garantizar que los consuman nuestros niños, niñas y adolescentes y que sean realmente saludables. La alimentación escolar y políticas de salud pública de este proyecto marcan un paso significativo hacia un futuro más saludable para nuestros jóvenes en Colombia. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Bueno, Carmen, y con esos temas tan importantes para los niños de Colombia, la alimentación escolar, terminamos Frecuencia Legislativa. Ay, se fue rápido el programa. Hoy fue rápido.
Gracias, Carmen, por acompañarnos nuevamente, como siempre, todos los sábados aquí con nosotros. Y aprovechamos para invitar a todos los colombianos que si se perdieron alguna parte de este programa o de algunos de los anteriores, si quiere volver a repetirlo porque le quiere saber más de algo, lo puede hacer a través de la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gov.co, en la sección de prensa, buscan radio, ahí lo pueden hacer. Y también a través de nuestro Spotify, donde nos pueden encontrar como Frecuencia Legislativa. Así es, Luis Miguel, pero no podemos despedirnos sin antes agradecer a todo nuestro equipo de trabajo y a la jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes, Sandra Sánchez. Gracias a ellos por su compromiso y dedicación. Está al aire este programa. Listo, Carmen, gracias. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿no? Así es, gracias por acompañarnos. Chao, chao. En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.